Listo, pues bienvenidos a todos. Ya pues sin más esperas, le damos la bienvenida oficial a nuestro webinar Descubre la verdad de los 5 mitos de la automatización de procesos. El día de hoy pues vamos a empezar pues digamos con este webinar para resolver todas las dudas en cuanto a la firma digital, en cuanto a los procesos actuales y la intervención en la automatización, qué documentos debemos tener en la nube, si es seguro o no, todas esas preguntas que surgen día a día cuando queremos hacer una automatización. Entonces, pues digamos, para arrancar, vamos a presentar las personas que hoy nos acompañan en nuestro webinar. Vamos a estar con Leonardo Lamprea, director general y cofundador de Nazca Digital, con Diana González, abogada experta en Legal Service de Baker Tilly de Legal Services, nos va a acompañar con todo el tema de firma legal. Holman Lemus, ingeniero de soporte y especialista en implementación certificado de Adobe. Entonces, damos la bienvenida a nuestro primer ponente, Leonardo Lamprea, nuestro director general y cofundador de Nazca Digital. Él es contador público de la Universidad Central y especialista en gerencia comercial de la Universidad de La Sabana, con una experiencia bastante, digamos, larga y significativa, con más de 15 años liderando la estrategia corporativa de Nazca Digital, ejecutando pues todo el plan de expansión y crecimiento en diversas unidades de negocio. En el campo de transformación digital, acompañado a más de 90 compañías en la consecución de sus objetivos de negocio, a partir de la adopción estratégica de tecnologías y todo el empoderamiento que debe tener una empresa en cuanto a talento, metodología, estándares. Entonces, pues Leonardo es nuestro primer ponente y es también facilitador certificado de la metodología LIGO Serious Play y Wake Up Braining Innovation. Entonces, a Leonardo, bienvenido y gracias por estar acá con nosotros en nuestro webinar. Juliana, muchas gracias por la presentación y gracias a todas las personas que están participando de este webinar. Esperamos que sea de utilidad y sobre todo que podamos eliminar algunos mitos que debo confesarles cuando iniciamos nosotros y nos embarcamos también como compañía en este proceso, también los teníamos, esos temores también los teníamos. Así que seguramente a lo largo de esta conversación que trataremos de hacer lo más interactiva posible, podremos irles contando cuál también fue nuestra experiencia. Queremos mostrarles un caso de estudio, que es el de nuestra compañía, porque creo que a partir de ahí ustedes van a descubrir lo que nosotros tuvimos también la oportunidad de descubrir a lo largo del proceso. Y hemos hablado un poco de automatización de procesos, y con esto, con el título quiero comenzar porque le hemos incluido nosotros una frase que tiene que ver con el concepto de transformación digital. La automatización de procesos también está inmersa dentro de los procesos de transformación digital que hoy estamos liderando las organizaciones. Esto significa, alguien tiene su micrófono abierto, le agradecemos cerrar los micrófonos. Robinson, por favor, revisas. Eh, y queríamos sobre este punto tener algo tremendamente claro, y es la transformación digital involucra también procesos de automatización desde la perspectiva de la adopción estratégica de tecnologías. Y hoy por hoy la adopción estratégica de tecnologías está pasando por un momento tremendamente importante. Además, esto impulsado por lo que nosotros todos conocemos que es la pandemia, pues hoy estamos en una nueva era que definitivamente para todos está marcando un gran derrotero y una nueva idea. ¿Y cuál es? Que la transformación digital y la adopción estratégica de tecnologías coloca en el centro lo más importante, que es nuestros clientes y nuestros colaboradores. Con ese cambio, pues vamos a comenzar hablando un poco acerca específicamente de cuáles son los mitos que existen sobre la automatización de procesos y la firma digital. El primero es la automatización de procesos es demorada y costosa. Eso parcialmente podríamos decirlo que no es así. Es costoso en la medida en la que tratas de tomar el mismo proceso antiguo y ponerlo en una herramienta tecnológica. Ahí puede salir costoso porque lo que estás es continuando con esas viejas prácticas y no haciendo un proceso de descubrimiento
o de innovación y disrupción dentro del proceso que ustedes están trabajando. El otro concepto es, si no migro todos los procesos actuales, no es posible lograr la automatización. Esto no es cierto. Nosotros les podemos contar que en nuestra compañía hasta el momento llevamos un 35% de la adopción de todos los procesos. Esto basado en que hemos venido haciendo un trabajo muy riguroso de definir y crear unas nuevas y mejores experiencias. Entonces, bajo este concepto, ustedes pueden empezar procesos de transformación de todos los procedimientos, actividades que se llevan dentro de la compañía, identificando las áreas críticas de impacto, porque allí es en donde se debería dar esos procesos de intervención y esos procesos de transformación de sus procesos. Las firmas digitales no son legales en Colombia, o es más difícil que un proceso legal sea aceptado, pues no existen mecanismos para asegurar que la persona que firme en digital. Pues para eso, y hoy quisimos invitar a nuestros abogados, ellos son Baker Tilly Legal Services, y ellos tienen amplia experiencia. De hecho, en ellos nos soportamos para hacer esta primera proceso de transformación que hoy tiene uno de nuestros procesos centrales con nuestros clientes, con todos los protocolos y con toda la rigurosidad legal que se exige hoy para llevar la firma digital. Y finalmente, pues siempre habrá una pregunta que tiene que ver con el componente de seguridad. Por fortuna y en la demostración que ustedes les realizará Holman, vamos a poder quitar varios de esos mitos, inclusive desde el mismo momento de la trazabilidad. Entonces aquí, pues vamos a dar inicio con estos 5 mitos, vamos a empezar a trabajar en cada uno para ver ellos cómo se resuelven. ¿Cuáles son los beneficios? Entonces la pregunta sería, bueno, listo, ya me dejaron claro cuáles son los beneficios, pero ahora, los mitos, ahora hablemos un poco de los beneficios. Y nosotros hemos encontrado en experiencia propia y en experiencia trabajando en procesos de implementación de diferentes metodologías y acciones de transformación de procesos de organizaciones, hemos encontrado estos beneficios que hemos identificado con estas organizaciones. El primero tiene que ver con maximización del tiempo. Y cuando hablamos de maximización del tiempo, estamos hablando de dejar de perder tiempo en actividades operativas o muy manuales que podríamos nosotros de manera exitosa conducir hacia algún proceso de automatización. El segundo tiene que ver con el incremento de la eficiencia operativa. ¿Qué significa esto? Que estamos concentrando nuestros equipos de trabajo en las actividades core, en aquellas actividades que nos generan una mayor rentabilidad organizacional, una mayor rentabilidad financiera, que nos mejoran la experiencia con los clientes y que nos conectan de una manera más eficiente, mucho más rápida con las acciones que deben dar nuestros clientes a lo largo del proceso, tanto cliente interno como cliente externo. Finalmente, pues existe una mejora indudablemente de los procesos de colaboración entre los equipos de trabajo. Y por último, hacemos un aseguramiento de la calidad en el proceso de ejecución. Esto se lo podrá aclarar nuestro equipo de abogados, en este caso la firma de Baker Tilly, quien nos podrá confirmar que un documento que vaya a un proceso, por poner un ejemplo ejecutivo, que vaya con enmendaduras, con tachones, que vaya incompleto, puede ser un peligro y puede sí exponernos realmente a que en términos legales pues sea mucho más difícil sustentar con un documento que presente inconsistencias las actividades o el proceso que nosotros queramos llevar. Esto nos ayuda desde el punto cero, ya en la digitalización de documentos y en la firma, a poder tener ese control. Nosotros nos dimos cuenta que un cliente nuestro en un proceso de diligenciamiento de un documento perdía entre 5 y 12 minutos, más todo el tiempo que le tomaba hacer un proceso de inscripción con nosotros como compañía. Y esto pues implica naturalmente que si usted hizo mal el documento cuando pasa, porque automáticamente lo revisamos, pues tocaba volver a hacer todo un proceso de impresión, volver a imprimir, volver a entregarle, volverlo a diligenciar y volverlo a pasar. O sea, podíamos hacerlo hasta 3 veces. Con esto nos eliminamos ese paso. Entonces, uno de los beneficios que nosotros hemos detectado de manera inmediata es la información empieza a llegar de manera correcta. Obviamente, si hay un error de digitación, pues se puede corregir de manera rápida, es mucho más sencillo poderlo
corregir. Hoy con todos los procesos de inteligencia artificial, con todos los procesos que además ha creado también en este caso nuestro partner, que es Adobe, para poder facilitar el diligenciamiento de un formulario, pues ya tiene unas opciones de autodiligenciamiento. Entonces, con estos beneficios, ¿qué quisimos entender nosotros y a dónde quisimos llegar nosotros? Pues entender hacia dónde vamos y hacia dónde va todo este proceso de automatización. ¿Cuáles esas tendencias? ¿Qué ha pasado históricamente? ¿En qué punto estamos? ¿Y cuál es nuestra recomendación para ustedes si ustedes desean llevar de manera exitosa un proceso de implementación? Entonces, lo que entendimos es que vamos a pasar de aquí al 2025 de una automatización de procesos a plataformas de automatización empresarial inteligente. ¿Qué significa esto? Que hoy por hoy vamos a pasar de un simple proceso a contar con plataformas. Primero, que hay una integración, hay un open data en donde la data y los fabricantes de tecnología todos van a permitir conectarse, porque lo que nos interesa hoy es que las acciones sean inmediatas. Una de las tendencias más grandes, una de las tendencias más poderosas que nos impuso la economía digital es el concepto de inmediatez y virtualidad y virtualización. Son de las 12 tendencias o de las 12 acciones para llevar un proceso correcto de economía digital, es la virtualización y naturalmente pues la capacidad de conectar la información de manera eficiente que haga que los procesos sean cada vez más inmediatos, cada vez más sencillos, cada vez más eficientes. Entonces, ¿por qué momentos hemos pasado? El primer momento, si ustedes observan, pues todos empezamos a hablar del concepto de procesos o de flujos de trabajo. Y eso pasó entre 1980 y 1990. Les puedo contar algunas cosas. Algunas industrias en sus procesos de transformación hasta ahora en Colombia están viviendo y en general en la región, podemos decir que el nivel de adopción de procesos de transformación digital, por ejemplo, en el sector de la construcción, estamos hablando que es inferior al 20%. Y en otras industrias, estamos hablando de que la media en Colombia no supera el 35% de procesos llevados a la utilización estratégica o adopción estratégica de tecnologías que pasa por convertirse en procesos de transformación digital. Entonces, en algunas industrias ya estamos hablando de flujos de trabajo. En otras, mucho más avanzadas, voy a ponerles el ejemplo de la banca. Ustedes hoy en la banca, hoy pueden solicitar un crédito por una aplicación y todos los documentos se diligencian a través de la aplicación. Y ya tenemos procesos en donde las aplicaciones están conectadas y ustedes por DaviPlata en menos de 5 minutos. Y fue un proceso que tuve la oportunidad de comprobar, solamente por ejercicio de comprobación. No hice un monto grande, pero solicité, hice todo el proceso completo y fue desembolsado todo el proceso de manera inmediata. Yo a los 15 minutos tenía desembolsado mi crédito, cumpliendo con todos los requerimientos que además establece en un sector tan restrictivo como es el sector financiero, con todos los procesos que exige la superintendencia financiera. Eso nos ha llevado, en esa evolución, nos llevó de un flujo de trabajo al concepto de BPM, que es Business Process Management, que básicamente lo que empezó a involucrar fueron algunas metodologías y algunas estrategias que nos ayudaban a trabajar de manera más eficiente, a poder medir de manera más eficiente el concepto de los procesos. Y allí nos migró a todo el componente que tiene que ver con automatización de procesos inteligentes, que es lo que hemos venido explorando desde más o menos el año 2015 hasta hoy, y de aquí vamos a migrar a todo lo que tiene que ver con la automatización de inteligencia de negocios. ¿Y qué quiero hacer una precisión acá? En la automatización de procesos digitales, estamos viendo que viene un tema de metodologías ágiles a involucrar partes de los procesos. Empezamos a tener una óptica a través de la metodología de Scrum, del Kanban, de Management 3.0, de Design Sprint, Design Thinking, Canvas, muchas metodologías que algunas las podemos adaptar, algunas las podemos transformar, pero lo que estamos buscando hoy todos es entender cómo nosotros, girando en torno a nuestros clientes internos y externos, podemos facilitar las acciones y las tomas de decisiones.
una de las tendencias más importantes que se habla desde el inicio de la pandemia es con qué velocidad estás acelerando el proceso de toma de decisiones de tus clientes. Si hoy muchos de los procesos siguen manuales, muchas de las acciones siguen manuales, seguramente quien ya esté en un proceso de digitalización, ya tenga un proceso inteligente, trabajado desde la tecnología y naturalmente trabajado desde el análisis de cómo ese proceso se puede optimizar y se puede hacer más amigable al usuario, al cliente final, pues definitivamente vamos a tener un proceso totalmente diferente y además soportado en tecnologías, que es lo que hace que la vida se nos facilite. Si ustedes se dan cuenta, uno de los grandes avances que ha tenido Colombia en esos temas de automatización de procesos, en esos temas de generación de documentos digitales, es el componente de la facturación electrónica, porque ya algunas compañías que estamos montadas en esos procesos, pues se nos facilita empezar a sumar los demás procesos que involucran al cliente, que nos involucran desde la organización para poder trabajarlos. Y ahora lo que nosotros vamos a conocer es el concepto de automatización de inteligencia de negocios, que va a estar soportado en varias cosas. Primero, inteligencia artificial. Viene un componente de inteligencia artificial fuerte, que ya se está dando en algunas áreas de las organizaciones. Viene todo el concepto de Customer Experience, que yo creo que es uno de los conceptos, primero que ya lleva mucho tiempo, pero se ha hecho vigente es porque hoy la diferencia competitiva quieren generar ustedes como organizaciones y queremos como organizaciones generar ventaja competitiva, tiene que ver específicamente con la capacidad de trabajar en la experiencia del cliente y naturalmente en las acciones que da ese cliente y cómo logramos que cada paso que el cliente hace esté más conectado con nuestras organizaciones y esté más conectado con nuestros procesos y sea de fácil integración. Esa primera tendencia, si ustedes se dan cuenta, entonces pasamos de flujos de trabajo, de todo lo que tiene que ver con la gerencia de los procesos de negocio. Estamos en estos momentos viviendo la automatización de procesos digitales y pues lo que se viene en estos momentos y que esto lo aceleró la pandemia es la automatización inteligente de negocios. Luego nosotros tendremos la oportunidad de contarles en otra actividad que vamos a realizar, presentarles a un nuevo partner que hemos integrado en Nazca, que básicamente nos va a conducir a esa automatización de inteligencia de negocios. Entonces, entendiendo eso, pues, ¿cómo lo podemos ver? En el primero, nosotros veíamos un uso restringido. La primera parte, que era todo lo que era flujos de trabajos, el proceso estaba restringido. Cuando hemos tenido la oportunidad de ir a organizaciones, lo primero que nosotros hacemos es levantar, pueden tener la organización procesos, pueden estar inclusive bajo norma ISO. Y lo que hacemos nosotros es hacer un levantamiento de los procesos, cómo se están llevando, para evidenciar el contraste entre lo que está escrito y lo que está pasando en realidad. Eso nos ha permitido darnos cuenta que muchas veces nuestros procesos, como estaban generados o desarrollados sobre el uso restringido, nos encontramos con flujos de trabajo totalmente rígidos. Naturalmente existen unos que no pueden variarse porque tienen una implicación legal, pero cuando estamos hablando de procesos internos podemos adecuarlos, podemos transformarlos y hacerlos eficientes. Entonces, aquí pasamos al segundo concepto, que es el que nos empieza a decir, oiga, necesitamos una estructura de pensamiento basado en procesos dinámicos. Los procesos son dinámicos porque las personas son las que lideran los procesos. Entendiendo eso, pues el siguiente nivel de lo que nos dice la tendencia es que vamos a hablar de todo un proceso digital desde cada área de la organización, en donde va a primar tres grandes componentes. La analítica, como información importante para la optimización de procesos. La automatización del ciclo de negocio. Además, aplicaciones para que se puedan extender y se puedan ejecutar acciones con datos externos que beneficien a la organización y permitan esa toma de decisiones de la organización. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estamos pasando de una historia que nos decía, los procesos son rígidos y por eso cuando tienes un proceso tan rígido, pues automatizarlo va a ser muy difícil si no hay un proceso de intervención de, de la actividad que quieres llevar a ser automatizada y naturalmente a lo largo del proceso cómo interviene. Y más aún cuando requerimos aprobaciones, cuando requerimos firmas y cuando interactúan diferentes actores a lo largo de la cadena de la construcción del proceso. Entonces,
esa tendencia a nosotros nos llevó a trabajar en 3 visiones. Ustedes van a recibir al final de este webinar, de esta conversación, un material que nosotros les vamos a dejar, material para que ustedes puedan empezar esos procesos disruptivos que hemos aplicado en cerca de unas 50, 60 compañías y en muchas actividades que hemos hecho a nivel de generación de procesos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Y aquí lo que queremos con ustedes es lograr hacer posible esa innovación en el proceso para que posterior a eso ustedes lo puedan llevar efectivamente a la automatización. Y el caso de estudio es una muestra de cómo lo hemos construido y cómo hoy hemos generado unos ahorros superiores a los 37 millones de pesos anuales, que uno podría decir, esa cifra no es significativa. Claro, cuando tú la multiplicas por 5 años, nosotros llevamos 5 años haciendo el mismo proceso, nosotros hacíamos el cálculo y decíamos, hemos generado unos costos ocultos de cerca de 150 millones de pesos al año que podrían servirnos a nosotros como un factor de inversión diferenciador como organización para poder tomar esos recursos y concentrarlos en otras actividades. Naturalmente, pues hay un costo derivado de un proceso de automatización, porque hay otras cosas que vas a tener que incurrir en inversiones, pero nunca va a ser superior al tiempo y a los costos que nosotros evidenciamos. Hoy es casi un 30%, entre un 30 y 35% de lo que nosotros liberamos, utilizamos de recursos de lo que antes nos gastábamos en esos procesos que estábamos haciendo de forma artesanal. Entonces, lo primero que nosotros decimos es, miren, ¿cuáles son los elementos que debería estar impactando si yo quiero poder automatizar mis procesos core de negocio, mis actividades como organización? Lo primero es que no podemos pensar en un nuevo proceso, en un proceso de transformación digital o en un proceso de automatización, si nuestra estrategia y la cultura corporativa está diseñada bajo los mismos procesos que hemos venido desarrollando a lo largo del tiempo. Entonces, lo primero que hablamos nosotros es de que hay que trabajar en el enfoque estratégico, en las políticas, en la determinación de esa cultura, en el enfoque estratégico. Lo segundo es, si estás haciendo un proceso de reinventar, de rediseñar el proceso, si estás haciendo esa actividad de rediseñar ese proceso, el primer paso sería rediseñar la experiencia que tiene el cliente, cada paso que da el cliente, interno o externo, cómo interactúa con la información. Internamente solamente pónganse ustedes a pensar, ¿qué pasa cuando la información llega incompleta de una área a otra? Hasta definir el impacto que tiene, los usos que le dan las otras áreas a la información, el uso que le da el cliente a la información, cómo esa información es aplicable en otros contextos por parte de la organización, pues hay que trabajarlo desde un concepto que es vital, que es el Customer Experience y lo que nosotros llamamos la ruta o el viaje del cliente a lo largo del proceso o a lo largo de las diferentes acciones. Importantísimo, y aquí nosotros estamos convencidos de algo, los únicos que producen la transformación digital son los equipos de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que si nuestro equipo de trabajo no está cohesionado, si nosotros no tenemos a todos con un mismo objetivo, con una misma visión de largo plazo, difícilmente vamos a poder lograr llevar ese proceso de transformación digital a nuestras organizaciones. Y aquí tenemos que trabajar en 3 elementos, que es las formas de trabajo, la gestión de talento y la construcción de habilidades digitales. Acá hubo un error, acá ya es el concepto de procesos, qué pena, aquí se nos fue talento nuevamente, pero es procesos. Y aquí tenemos que trabajar en modelo de negocio, política de procesos de gestión del negocio, procesos de comunicación. Recuerden que uno de los puntos más críticos, o en nuestra experiencia, lo que hemos encontrado son 2 puntos que son fundamentales trabajar, talento y procesos. Y procesos desde la comunicación. ¿Quiénes son los que interactúan en el proceso? Y cómo hacemos que todos en torno a una actividad, en torno a un producto, podamos trabajar todos en torno a ese producto de manera anticipada, de manera colaborativa y primando la data para lograr una mejora en la toma de decisiones. Y finalmente, pues vienen los componentes de productos y servicios y ya las plataformas tecnológicas que en la medida en la que sus organizaciones vayan haciendo esos procesos de adopción de tecnología, van a ir descubriendo cómo la data les genera un valor importantísimo y esa data extraída
pueda ser analizada, pueda ser, inclusive podamos desarrollar procesos en donde podamos colocar niveles aún mayores de automatización. Ahora se habla de la automatización a través de robots y eso lo vamos a ver. Ya ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que tenemos los chatbots, que es básicamente preguntas estandarizadas que se fue aprendiendo y que el sistema fue aprendiendo y que hoy puede establecer una comunicación para hacer unos procesos de depuración básica. Existen, por ejemplo, para las compañías que tienen áreas comerciales o de servicio al cliente, hay plataformas, una recientemente se llama Bosi, que lo que hacen ellos es que a través de inteligencia artificial crean los guiones y hacen un primer acercamiento con el cliente y ustedes no escuchan la voz robotizada, es amigable, todo lo contrario, y te asigna realmente. Entonces, redujo la cantidad de personas que deberían estar involucradas allí, está automatizado y pasa a procesos que son estratégicos donde otras personas intervienen y que si está además conectado con todo lo que nosotros queremos que esté conectado, pues lo vamos a llevar nosotros a un buen puerto. Entonces, si ustedes se van a dar cuenta, vienen muchos conceptos que van a ayudar a que la tecnología nos va a ayudar a facilitar la toma de decisiones y las acciones que nosotros como consumidores de productos, de servicios, en las mismas organizaciones, vamos a desarrollar. ¿Qué hacemos nosotros acá? Y aquí está un poco el paso a paso. En ese paso a paso, ¿qué les decimos nosotros a ustedes? Primero hay que hacer un proceso estratégico. Y la estrategia desde lo corporativo tiene que pasar obligatoriamente por esas definiciones. Y el proceso de transformación digital o un proceso de automatización tiene necesariamente que pasar por un proceso estratégico. ¿Por qué nosotros decimos estratégico? Porque para unas compañías puede ser productividad, para otras compañías puede ser velocidad, para otras compañías puede ser que el proceso les mejore la rentabilidad, ¿cierto? Entonces, si no hay una definición, desde ese punto de vista, pues difícilmente los equipos de trabajo van a poder desarrollar un proceso que mejore en esos puntos que ustedes tienen expectativa general. La primera pregunta que uno se hace como compañía es, bueno, ¿yo cuánta plata me ahorro automatizando un proceso? Y la pregunta es, ¿ahorro con respecto a qué? ¿Con respecto al alcance, con respecto al tiempo, con respecto al costo o con respecto a la calidad? Esos cuatro componentes que además ustedes saben que hace parte de cualquier proceso, de cualquier estrategia, son fundamentales hoy para la adecuada toma de decisiones. Entonces, la invitación es, hay que entender que debemos generar una estrategia. Nosotros hemos hecho encuestas en donde hemos hablado con diversos profesionales de diversas industrias y lo que nos hemos dado cuenta es que más del 70% de estas compañías lo primero que nos dicen a nosotros es el gran problema que tenemos cuando vamos a hacer procesos de transformación digital y automatización es que no hay un objetivo estratégico definido. Y naturalmente si no hay un objetivo estratégico definido, difícilmente luego vamos a poder hacer medición. Eso como primer punto. Cuando tenemos eso check, tenemos que entender cómo el talento nos transforma y nos produce la transformación digital. Y aquí hablamos del concepto de centrados en el talento. Este estudio que nosotros encontrábamos nos decía que hay unas herramientas o hay unas habilidades que hoy se están solicitando a todos los equipos de trabajo, más en procesos de pandemia, y naturalmente esto va a suceder y se va a profundizar por mucho más tiempo porque es una realidad. Ahora, pues podemos estar en cualquier lado, ¿cierto? Ustedes pueden estar en sus casas o pueden estar en Cartagena o en San Andrés, en Miami, e imagínense teniéndoles que yo decir, oye, tienes que venir a firmar un documento porque esa es la nueva forma, esa es la forma como lo hemos venido haciendo. Hoy podemos hacer esos procesos desde cualquier lugar del mundo, simplemente con un dispositivo, acceso a Internet, y hoy lo podemos hacer. Y eso ya cambia, eso modifica todo el proceso. Nos encontrábamos en una compañía del sector automotriz, que en los procesos de venta de a los clientes, todo el proceso está automatizado, salvo en el momento en el que ellos van a hacer el ejercicio ya de prendas y de configuración de los documentos que son son obligatoriamente, se deben realizar de forma presencial. Ahí los comerciales se estaban conociendo con sus clientes. De resto, todo el proceso era automatizado, todo el proceso era en línea. Y eso aseguraba, básicamente, pues que tuvieran ellos la rapidez, uno, para cerrar un negocio, pero además internamente todo el proceso controlado, monitoreado, generando los recordatorios oportunos en el momento oportuno. Entonces, ¿qué habilidades nos piden? Primero, capacidad de innovación. ¿Qué quiere decir eso?
básicamente tener la capacidad de ver hoy con otros ojos los procesos como los estamos llevando y pensando cómo los podemos optimizar. Segundo, tener a partir de la data, aprender a tomar decisiones desde la data. Y eso es una de las cosas que más nos cuesta en muchas organizaciones, porque tenemos acostumbrados a nuestros equipos de trabajo a unos procesos jerárquicos que hacen en muchas ocasiones obsoleto el proceso. Hoy, ese proceso que nosotros les vamos a mostrar en el caso de estudio, que van a verlo ustedes desplegado en el caso de estudio de manera práctica, ustedes se van a dar cuenta que tiene una virtud, y es cuál, que no está dependiendo de una jerarquía. Se estableció el proceso y ya se puede ejecutar de manera automatizada. Segundo, procesos colaborativos, que yo los uno mucho con el concepto de cultura abierta o pensamiento colectivo. Aquí tenemos que pensar más en equipos de trabajo, porque hoy los equipos de trabajo están distribuidos en muchos lugares. En nuestra compañía antes era Bogotá y Medellín. Hoy nuestra compañía tiene presencia en LATAM, con lo cual tenemos equipos de trabajo que están en la ciudad de Barranquilla, equipos de trabajo que están acá en Bogotá, que están en el departamento del Tolima. Vamos a iniciar el proceso para tener equipos de trabajo en varios de los países en los que estamos interviniendo. Entonces, eso quiere decir que el pensamiento colectivo hace que nosotros entendamos que los otros y entre todos somos dependientes en los diferentes procesos. Viene mentalidad digital, y es que esto nos demostró una cosa, que erróneamente creíamos que las generaciones de los millennials y los centennials eran 100% digitales y les iba a ser muy fácil migrar a plataformas digitales. Eso no es cierto. Eran inteligentes, hábiles en la utilización de herramientas digitales para comunicación personal, o sea, redes sociales. Pero esto involucró otros desafíos. Y aquí hay un trabajo que hay que desarrollar con nuestros equipos al interior y también en esa comunicación con el cliente. Y se parte en dos momentos. La primera es para la gente adulta. Para la gente adulta en muchos casos ha sido traumático los procesos y cómo nosotros les estamos ayudando a que sea más fácil para ellos, pues a estas herramientas y la automatización de un proceso lo hace mucho más sencillo, porque inclusive yo puedo crear documentos que vayan con información para que la gente lo pueda observar, para que pueda ejecutar el proceso. Y por otro lado, para las generaciones jóvenes, el desafío nuestro está básicamente en cómo agilizamos los procesos y cómo son las acciones más intuitivas. Y todo esto para estar centrado en qué? En el concepto del cliente. En ese concepto del cliente es en donde todos como organización debemos estar centrados, y es aquí donde nos va a definir un cambio en la estrategia. Cuando ya tengo esos dos elementos, proceso estratégico más naturalmente todo lo que tiene que ver con el concepto de talento y trabajando el talento, pues hay que rediseñar los procesos, y nosotros acá lo trabajamos con dos conceptos. Si ustedes ven, la primera columna de izquierda a derecha nos dice reimagine el proceso de comunicación, nos dice 4 rubros importantes que debemos abordar, que es acceso a la información, proceso, producto y cliente. Nosotros hemos decidido añadirle dos adicionales. Perdón. Y tiene que ver con el concepto de propuesta de valor. Hoy más que nunca nosotros creemos que todas las áreas son pequeñas organizaciones que tienen una propuesta de valor, tienen unas acciones estratégicas, que adicional a ello tienen unos recursos estratégicos, tienen unos partners, y por así decirlo, impulsan la generación de ingresos. Y ojo con esto, la generación de ingresos no solamente desde el concepto netamente financiero, sino desde el concepto de otro tipo de rentabilidades, de tiempos, calidad, eficiencia, que al final todo conduce, pues si lo miramos escuetamente en el concepto financiero, nos va a conducir ahí. Y un último concepto, que es el ajuste del proceso de comunicación mezclado con el cliente. Nosotros estamos siendo capaces de resolver con nuestros procesos los problemas que hay en cada paso que estamos dando. Si la respuesta es sí, quiere decir que nuestro proceso tuvo un proceso disruptivo y que nosotros estamos creciendo como organización en ese proceso disruptivo. Y si logramos generar un beneficio y se hace evidente, seguramente el usuario va a adoptarlo y va a generar una mejor experiencia hacia nuestro producto, hacia nuestra organización, hacia nuestros servicios y la interlocución con las diferentes áreas u organizaciones. Eso nos lleva al concepto que yo les decía, que es creando el journey map de los clientes. Y aquí lo que hicimos fue un proceso normal, y básicamente esto tiene 3 grandes momentos.
Uno, cuando una actividad es positiva, o sea, genera una experiencia positiva, genera genera una experiencia negativa, o es neutra, o encontramos aquí subprocesos que vemos que son críticos. Estos procesos que son críticos, esta es una primera mirada. Levantar esto es como levantar toda su organización. Ustedes lo pueden hacer también con sus procesos. ¿Cuál es nuestra invitación acá? Miren, hay unas líneas de visibilidad. ¿Qué es lo que está viendo el cliente? ¿Cómo lo puedo impactar de cara al cliente? Y internamente, ¿cómo yo puedo entrar a transformarlo? Porque estoy entendiendo quién hace qué y puedo empezar a mirar qué procesos yo puedo ir anticipando, pueden ir en paralelo o puedo realmente automatizar. Si ustedes se imaginan este proceso mucho más automatizado, que es lo que hoy vivimos, hoy todos quisiéramos hacer los procesos digitales para evitarnos los traslados, para evitarnos el movimiento, pues porque tenemos la prevención y tratamos de reducir los riesgos. Por eso las plataformas digitales han tenido tanto éxito, las plataformas de domicilio y otro tipo de plataformas han tenido tanto éxito. Hoy las organizaciones estamos invitadas a construir un mapa de experiencia de nuestros clientes para que sobre ello identifiquemos los procesos críticos a transformar y veamos cuáles son susceptibles de automatización. Existirán algunos y no todos los procesos se van a poder automatizar. Existirán algunos que los podremos automatizar, perdón, y habrá otros en los que podremos mejorar la experiencia y mirar hasta qué punto podemos involucrarle o hacer procesos de involucramiento de tecnología. Entendiendo esto, pues vamos a hablar ahora de la idea de la práctica y vamos a contarles un poco del caso de estudio que nosotros desarrollamos. Pero antes de eso, yo sí quisiera resolver, y creo que es importantísimo para todos, y tiene que ver con qué pasa cuando yo firmo un documento en digital, cómo está la normatividad en Colombia y seguramente podremos hablarles un poco de lo que pase en otras regiones. Entonces, para eso voy a quitarte el protagonismo un rato, Juliana, y Bueno, voy a darle bueno, paso, está bien. voy a darle paso a Diana Milena. Diana Milena González es una de las personas en Baker Tilly que lidera además varios de los procesos. Nosotros somos clientes de ellos, pero más allá de clientes, somos amigos. Y cuando digo somos amigos, es que hemos construido una relación de largo plazo en la que ellos realmente nos han soportado a nosotros muchos procesos, incluyendo este proceso que fue el primer proceso que hicimos de automatización del proceso de inscripción y de los documentos que tenían que firmar nuestros clientes. Entonces, te cedo la palabra. Bienvenida, Diana Milena. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Leonardo. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a hablar un poco cómo sucede la validez de la firma digital y qué es lo que se habla. Como mencionaba Leonardo y Juliana hace un rato, hay un mito acerca de si esta es válida o no en Colombia, entonces eso vamos a iniciar rompiendo ese mito. ¿Qué tipos de firmas tenemos actualmente en Colombia? Tenemos la manuscrita, que es la que todos conocemos y es aquella que se suscribe sobre un documento de manera física cuando firmamos el documento. Existen firmas a través de medios mecánicos. La firma de medios mecánicos es aquella que se permite de manera simultánea poner un sello o colocar una contraseña que permita validar que quien lo firmó es la persona a la que se hace referencia. Esta firma de medios mecánicos en la legislación colombiana está limitada. Se habla acerca de que solo pueden firmarse documentos por medios mecánicos aquellos que ha establecido la ley y lo que ha permitido la costumbre mercantil. Entonces, la costumbre comercial no es que yo digo, me acostumbro a que todos firmamos de la misma manera, sino que esta debe ser certificada por la Cámara de Comercio. Actualmente la Cámara de Comercio de Bogotá ha certificado que es una costumbre que las entidades aseguradoras en Colombia no firmen los documentos y vemos cuando solicitamos una póliza de para la protección de cualquier bien o de cualquier tipo de producto o servicio,
En este tipo de pólizas no hay una firma propia de la entidad aseguradora, del representante legal de esa entidad, sino que lo que nos generan es un sello. Esas son las firmas que se hacen a través de medios mecánicos, porque no es que se realice una firma para cada tipo de documento, sino que todos los documentos se le impone un sello o una contraseña que permita reconocer ese documento. Entonces, hablamos de que solo se puede, o por la legislación, por ejemplo, en facturas se permite que no se tenga que firmar, sino que se ponga el sello de la compañía cuando se recepcionan o cuando llegan. Bueno, antes, porque hablábamos de que se radicaban facturas de forma física, ahorita ya estamos en la transición de todo lo digital y de la facturación electrónica, entonces no lo vemos casi, pero antes sí se radicaban esas facturas y se les imponía el sello de recibido, que se entendía que era la forma en que se recibían esas facturas. Hablamos de las firmas de medios electrónicos, que son aquellas que se pueden utilizar a través de fax o a través de cualquier otro mecanismo. Incluso podemos hablar de estas firmas de medios electrónicos que no tienen una validez propia en Colombia, pero nos permiten suscribir documentos y enviarlos a través de que la persona lo firme de manera física y lo envíe a través de un fax o lo escanee y lo envíe a través de correo electrónico. Estas firmas no tienen una validez propia porque nos obligan a que debamos conservar el documento en físico, firmado y organizado, lo cual no genera una transición a lo electrónico. La firma digital, y con esto rompemos el primer mito, sí es válido porque está incluso establecido en Colombia desde 1999. Lo que pasa es que nuestro país ha sido un poco lento en la implementación de todo lo tecnológico, pero hablamos que la firma digital existe en Colombia, o se habla del envío y la utilización de ella a través de mensajes de datos desde 1999. Sobre esta firma digital vamos a hablar más adelante, porque de esto se trata el resto de la charla, pero vamos a pasarnos a la firma electrónica. La firma electrónica es diferente a la firma digital y ya lo vamos a hablar más adelante a la medida que vayamos realizando la comparación entre la una y la otra, dependiendo del tipo de firma electrónica que estemos hablando. Si hablamos de una firma electrónica simple, en donde la persona a través de un mecanismo, de un método, certifica que es quien firma, háblese de contraseñas o de cualquier otro método que permita suscribir biométricos, la huella, que permite identificar a la persona de una manera simple, estaríamos hablando de una firma electrónica simple. Y hay otra firma que es la firma electrónica certificada o acreditada, que es la que es similar a la firma digital. En Colombia existen otros dos tipos de firma, pero no aplican tanto al contexto en el que nos encontramos, que es la firma digital a través de ruego, que se utiliza para las personas que no saben ni leer ni escribir. Entonces se dice que utilizan o autorizan a otra persona para que firme por ellos. Deberán existir dos testigos de que eso se hace de esa manera, y adicional se verá poner huella de la persona que no sabe ni leer ni escribir para certificar o asegurar que si es suya la firma que está suscribiendo otra persona. Y hay una última que tampoco nos aplica, pero simplemente para darle información de manera general, y es la firma de los ciegos. En Colombia se entiende que los ciegos están capacitados para firmar, pero tiene que ser ante notario, debe tener unas formalidades independientemente del documento que sea. Entonces va a generar que esta persona deba ir ante notario, el notario le lea completamente el documento, él pueda firmar, y el notario no solo va a certificar que sí es la persona, sino que cumplió con los requisitos establecidos para la protección de las personas con este tipo de discapacidades. ¿Qué es la firma digital? ¿Cómo se identifica o cómo lo habla? La ley habla de que es un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos que utiliza un procedimiento matemático conocido vinculado a una clave del iniciador,
y este mensaje de texto va a permitir que se obtenga exclusivamente con la clave del iniciador, generando que el mensaje, generando la certificación que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuar la transformación. Sin embargo, ¿qué quiere decir eso? O sea, ¿qué nos está tratando de decir la legislación con esas palabras un poco técnicas? Lo que ellos nos están diciendo es que necesitamos, para que la firma digital sea válida en Colombia y cobre fuerza, necesita que sea realizada a través de un método que permita identificar la trazabilidad de ese mensaje de datos, es decir, poder identificar quién lo hizo, cómo lo hizo, si esa persona que lo suscribió lo hizo de manera directa o utilizó un apoderado para que lo hiciera, cómo lo manejó, y adicional que este método sea tan confiable como apropiado para el propósito del comunicado. Y no solo para generar la firma digital, sino ya vamos a ver más adelante que pueda generar una comunicación entre las partes que están teniendo algún tipo de relación o vínculo. ¿Cuáles son los requisitos de esta firma digital? Y aquí generamos la diferencia con la firma electrónica. Para que la firma digital sea válida, tiene que ser una única persona la que la utiliza y bajo la cual va a dar el control exclusivo de esta. Segundo, es susceptible de que sea verificada. Cualquier persona puede verificar que los datos que están ahí sí son correctos y corresponden. Y además, porque esta entidad que va a generar la autorización y la certificación va a dar todos los datos necesarios y va a brindar la seguridad para que cualquiera pueda entender y conocer cómo fue la trazabilidad de este proceso. Y lo tercero, que la información o mensaje no generen cambios, porque si no, la firma digital sería inválida. Y aquí hablamos un poco de lo que mencionaba Leonardo hace un rato, acerca de que para procesos judiciales es necesario que la información sea clara, no se observe que existen tachones, enmendaduras, porque eso podría ser que alguien que tiene el derecho de cobrar algún dinero o de que se le reconozca algún tipo de derecho en especial, no pueda ejercerlos porque tiene o acredita un documento que no es válido, pues no se entiende ante terceros y el juez, al no tener claridad, podría no conceder la protección que estamos pidiendo. Entonces, aquí retomamos y la firma digital es diferente a la firma electrónica y es algo muy importante que tengan en cuenta, porque la firma electrónica simplemente me va a permitir que a través de un método, digamos una contraseña, yo pueda generar la firma de forma electrónica y le va a llegar a un tercero. Sin embargo, esta firma, si es simple, si no hay una entidad que me acredite la trazabilidad y que en definitiva quien suscribió ese documento es quien lo debería firmar, no va a generar la protección y la confiabilidad ante un juez. Entonces estaríamos hablando que la diferencia más grande entre la una y la otra es la acreditación, la credibilidad que le puede dar a otra persona, la verificación que hace de tercero autorizado. Y esto es muy importante porque ahorita que estamos en todo el tema de la pandemia, resulta muy importante la implementación de este tipo de procedimientos en todas las compañías y para las personas naturales que se dedican a actividades económicas para evitar la suscripción de documentos. Todo el tema del COVID nos obligó en definitiva a poder generar y implementar todo lo que nos estábamos resistiendo a realizar. De manera especial, el sector jurídico de Colombia había sido muy reciente a aceptar los cambios a la era digital, pero con todo lo del COVID le tocó desde la rama judicial hasta los abogados que tienen que apoyarlos en todos los procesos. ¿Qué contenido tienen que tener estos certificados? Porque hablamos que estas empresas nos generan unos certificados, pero no hablamos de cómo funcionan ni cómo es el proceso. Entonces, decimos que estos certificados tienen que tener nombre, dirección y domicilio del suscriptor que me identifica a esa persona.
Tercero, que me hable el nombre, la dirección, el lugar desde donde realiza esta entidad certificadora este proceso. La clave pública del usuario, eso no significa que sea la clave a través de la que ella ingresa a su sistema, porque estamos hablando que esta es única y no puede ser transferida a terceras porque estaría perdiendo la confiabilidad que tiene, sino la forma en que se identifica el usuario frente a terceros. La metodología para verificar la firma digital del suscriptor, dependiendo de la entidad, se va a generar la metodología. Hay muchas empresas que lo que utilizan es que lo unen a través de la cuenta de correo electrónico que se supone solo debe manejar la persona, pero dependerá de cada metodología que haya implementado la empresa certificadora. Y lo último es el número de serie del certificado. Como son certificados específicos, cada entidad deberá generar un número consecutivo sobre ese certificado que permita validar a cualquier tercero si ese certificado es válido o no, o si se generó en el mismo algún daño porque fue cambiada, modificada la información y terminaría siendo inválida esa firma. Las entidades certificadoras tienen que ser una persona autorizada para emitir estos certificados de las firmas digitales. Ellos ofrecen estos servicios de registro y estampado cronológico que permite ver toda la trazabilidad de la información y la recepción de los mensajes de datos. Pero además, y era lo que hablábamos hace un rato, acerca de que permite las comunicaciones basadas en las firmas digitales. No solo me permite que yo suscriba el documento, sino que va a facilitar esa comunicación que voy a tener con la otra parte con la que estoy celebrando algún tipo de documento. ¿Cómo funciona la firma digital o qué tipo de cambio podríamos hablar en Chile, Perú, México y otros países? Realmente no hay muchos cambios. La razón es porque esta norma que rige en Colombia no se la inventó Colombia, tampoco se la inventó Chile, ni Perú, ni México. Esta es una norma que fue una sugerencia de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Esta es una organización que busca que homogenizar todos los procedimientos mercantiles a nivel del mundo con lo cual se pueda generar una verdadera comercialización internacional de productos y servicios. Entonces, esta entidad lo que hizo fue que sacó un modelo de ley para que se implementara la firma digital. Colombia lo implementó desde 1999, desarrolló un poco más la ley en el 2012 con todas las normas que liberaban un poco de trámites a Colombia, pero realmente empezó a implementarlo, ya se venía una implementación paulatina, pero la implementación real se vino a realizar con la pandemia, porque ya las personas entendieron que no existía una obligación de que todo tuviera presentación personal ante notario. Incluso entidades como la DIAN, que en Colombia no dejaban que ningún documento que llegara a sus manos si debía tener presentación personal ante notario o si se emitía en el exterior, entonces hablábamos de que debían venir apostilladas. La DIAN está entendiendo de que ahorita en pandemia no se puede, no hay forma de lograrlo, que incluso muchos de las notarías al inicio demoraron en generar la transición para la apertura y que el país no podía quedar paralizado por cuenta de que debía ser suscrito ante notario. Entonces, entidades como la DIAN y como muchas otras, sobre todo entidades estatales que exigen tanto los documentos ante notario, aunque no los exige la ley, pero ellos sí lo hacen para tener confiabilidad de la información, ya se han venido volviendo a toda la era digital, permitiendo o aceptando que los documentos y todo lo que se les entregue sea a través de firmas digitales, siempre que les dé una confiabilidad. Algunas personas, por permiso de la ley, porque ahorita con todo lo del COVID salieron muchos decretos que permitían incluso que simplemente los documentos
se firmaran de forma física, se escanearan, que era lo que hablábamos de firmas electrónicas. Sin embargo, lo cierto es que bajo nuestra legislación esas firmas no tienen ninguna validez y lo que hacen es que generan un problema de confiabilidad e incluso de que cuando vayan a ser cobrados esos documentos, que cuando en el caso en que tengan que ser presentados ante un juez, puedan no ser tenidos en cuenta porque la persona que lo suscribió puede que diga que en definitiva no fue ella y no habrá una forma en que se logre probar que en realidad sí fue suscrito por quien dice en el documento que debió generar la suscripción del documento. Entonces, así se maneja en Colombia. En Chile se maneja igual con una diferencia y es que para estas entidades certificadoras deben tener o deben ser aprobadas por un Ministerio de la Fe que está adscrito a la Secretaría de Economía de Chile. En Chile se implementó todo el tema de facturación electrónica desde el 2002, sin embargo, todos los decretos reglamentarios, pese a que fue unos años después que Colombia, acordémonos que Colombia fue en 1999, en Chile desde el 2002 ya se generaron por lo menos la normativa necesaria para la implementación correcta de la facturación electrónica. En Perú funciona igual que en Colombia, también debe estar inscrita la entidad que va a asegurar la información, que es Indecopi. Perú implementó todo el tema de facturación electrónica desde el 2000, sin embargo ha tenido el mismo problema que Colombia en el sentido que a medida del paso del tiempo es que le ha dado la importancia de esta ley, aunque ya llevamos casi 20 años desde su implementación. México también se acogió a esta norma o a esta proforma que emitió la Organización de las Naciones Unidas. México implementó todo el tema de facturación de firma digital desde el 2001 y también estas empresas deben brindar una autorización que estará inscrita o será autorizada por la Secretaría de Economía de México. Así terminamos en que, en definitiva, sí está funcionando la implementación acerca de las Naciones Unidas de homologar y de volver un poco más común las legislaciones en países en materia mercantil, con el objetivo de que podamos suscribir documentos sin ningún problema y tengan la validez tanto en un país o en otro, siempre que cumplan estos requisitos que van a generar la confiabilidad de la información. Diana, muchas gracias por esa ilustración desde lo legal. Creo que liberas muchas inquietudes. Creo que una de las más complejas es que creíamos que simplemente diligenciando el documento y enviándolo escaneado, podríamos, digamos que solucionar un problema legal y ahora encontramos que es más difícil ese modelo, que es más fácil tenerlo en un proceso sistematizado. Aquí nos lanzan una pregunta que dice, si se firma una promesa de compraventa con firma electrónica y el cliente requiere autenticarla, ¿la notaría lo acepta? Pregunta Mónica. Bueno, aquí la notaría no la va a aceptar y la razón es porque cuando se hace ante notario, primero acordémonos que las promesas no necesitan realizarse ante notario. Normalmente lo que nosotros hacemos o generamos una inducción para que se hagan ante notario es precisamente por esa incertidumbre de quién es la que me lo está firmando. No significa que si yo voy con una promesa firmada simple ante un juez no me la va a valer. El riesgo que yo tengo ahí es que cuando yo esté ante el juez, la persona que la firmó diga yo no la firmé, entonces yo tenga que pedir un peritazgo de firma para que venga un experto y certifique que en realidad esa firma sí corresponde a la persona que dijo que había firmado. Entonces me va a generar un problema gravísimo y por eso es que los abogados molestamos tanto con el hecho de que se haga ante notario. Entonces, eso para aclarar que no es necesario que se haga ante notario, pero si se va a hacer ante notario, porque lo decidieron y no quedaron tranquilos con la firma digital, que sí generaría
el mismo efecto. Lo que debemos hacer ahí es asistir en definitiva a la notaría, porque el notario no puede certificar que una persona estuvo en sus instalaciones y firmó un documento si nunca estuvo. La presentación personal lo que hace es que el notario certifica que vio a la persona. Por eso es que nos piden cédulas de ciudadanía cuando vamos a hacer presentación personal de documentos, porque ellos tienen que verificar que la persona que dice que está firmando es la misma que está en la notaría y es la misma que va a salir en la cámara cuando tome la foto de la notaría para poner el sello. Entonces, no se podría hacer la firma digital y que un tercero me haga el favor de llevarlo al notario, no se podría. Se podría es que una parte firme a través de un mecanismo digital y la otra parte, si lo desea, vaya ante el notario para que su firma esté con presentación personal, pero ahí ya es un tema de negociación entre las mismas partes para que se pueda lograr. Ok, ahí tengo, eso a mí me surge una pregunta con respecto a eso, Diana, y es la siguiente. Esto significa que el que yo tenga en una plataforma, en una herramienta tecnológica, que dé la trazabilidad de la firma, o sea, que efectivamente llegó al correo que estaba en el contrato, que la persona lo firmó, yo no sé, le envié un código a su celular, que además es el celular que yo tengo para demostrar que efectivamente siempre hablamos con él por ahí. Ese es el que va a permitir que yo tenga esa prueba legal. No el de yo firmé y envié escaneado, pero no hay quien pueda acreditar que esa firma fue la mía. O sea, tenemos es que tener los mecanismos de comprobación que nos permitan garantizar eso para no tener que ir a un proceso, digamos, más largo en un proceso ejecutivo. Claro, porque es que cuando yo lo hago a través de una firma en que lo escaneo y lo envío, te va a generar el mismo problema que teníamos antes de cuando hablábamos de yo firma simple, no acepto, porque yo no voy a poder demostrar quién fue que realmente firmó, en qué momento lo hizo, cómo lo hizo. Esa es la seguridad que me brinda una notaría y es la misma seguridad que me va a brindar una firma digital en donde yo tenga alguien que me acredite esa trazabilidad de la suscripción del documento. Ok, perfecto. Mónica, por favor, si fue clara para ti la respuesta, nos escribes en el chat, te agradecemos. ¿Alguien más que tenga alguna inquietud con respecto a este tema legal? Igual Diana nos va a estar acompañando durante un tiempo más, por si alguien tiene alguna inquietud. No, parece que no. Inicialmente, entonces voy a continuar. Nosotros, como les prometimos, íbamos a hablar de un caso, que es el caso nuestro. Yo les cuento porque hay un punto importante y es que tuvimos que hacer unas modificaciones importantes desde el área legal que nos explicaron algunas incidencias que tenía en nuestros procesos. Les voy a compartir acá mi pantalla y bueno, voy a arrancar a contarles cuál fue el caso y cómo lo desarrollamos. Listo, entonces, ¿qué fue lo primero que nosotros detectamos? Este es nuestro proceso, era el proceso de inscripción de nuestros clientes. Cada cliente, nosotros manejamos cerca de, en una de nuestras unidades de negocio manejamos cerca de 200 a 250 participantes mensuales en diferentes programas de formación. Eso nos está hablando de más o menos un rango de 2.500 personas que pasan por nuestros procesos, sin contar algunos proyectos de gobierno en donde teníamos 300 personas impactadas o niños o adolescentes que teníamos que cumplir con una rigurosidad en unos procesos, porque eso nos podía exponer a situaciones legales que incluyen sanciones y sanciones que oscilan desde los 10 millones hasta miles de millones de pesos, que es algunas de las que hemos podido conocer que hace la Superintendencia de Industria y Comercio, otras que hacen otras entidades y que naturalmente pues nos exponían. Entonces, ¿cómo era ese proceso? Para que ustedes lo vieran en el anterior, en el antes. Una persona pasaba, se inscribía a un programa de formación nuestro, nosotros hacíamos una extracción manual del usuario desde nuestro sistema, desde nuestro CRM, hacíamos una preparación del documento, o sea, teníamos que diligenciar manualmente la información. Luego nuestro equipo, el mismo ejecutivo de cuenta comercial tenía que imprimir el documento. Luego de impreso lo generaba, pues acá estaba generado el documento, lo diligenciaba,
¿cierto? Y posterior a ello verificábamos, porque el comercial tenía que recibirlo, volverlo a leer y revisar que todos los campos estuvieran correctamente diligenciados, sin tachones, sin enmendaduras o sin información incompleta, porque legalmente yo no la puedo entrar a modificar. Si todo eso pasaba bien, que eso se demoraba entre 5 y 8 minutos aproximadamente, finalizaba el proceso ahí. Eso luego pasaba al área interna, y es que, ¿qué tenía que hacer el área de ventas? El área de ventas, empezamos primero imprimiendo copia, entonces la gente lo hacía doble vez, ¿no? Luego emigramos y lo hacíamos con papel químico para que pasara la información, pero eso nos abocaba a un riesgo, y es que el riesgo es que el papel químico en cierto punto va perdiendo la claridad de la información. Luego, entonces dijimos, no, es mejor escanear el original y se lo enviamos al usuario. Entonces lo escaneábamos, se lo enviábamos, lo cargábamos a nuestro CRM y lo enviábamos el documento al cliente, y luego teníamos que ir a archivarlo en carpetas. Si esto llegaban 20 clientes al tiempo y era un solo comercial que los estaba atendiendo, pues eran 20 procesos que teníamos que hacer de manera muy rápida. Nunca sabíamos cuándo iba el cliente porque muchas veces no tenían un momento para hacerlo, y eso nos dio unos hallazgos. Ese era el proceso que nosotros hacíamos, eran 6 o 7 personas destinadas para este proceso. A veces nos tocaba paso a paso, a veces nos tocaba en caliente, y nuestros hallazgos fueron los siguientes, que fueron los detonantes que nos llevaron a migrar el proceso. Nuestra calificación de Net Promote Score, que es una calificación de cómo es la experiencia del cliente, nos la calificaron en 60. Entonces eso nos prendió las alertas, porque nos dimos cuenta que midiendo el proceso nos daba de 5 a 12 minutos si no había errores. ¿Por qué de 5 a 12 minutos? Hay gente que puede ser que no lea ningún documento, como hay gente que sí se sienta y se toma el trabajo de leerlo. Eso podía extender también los plazos de tiempo. Y empezaron a hacer una serie de comentarios que fueron de alto impacto para nosotros. Nos decía, uno de los comentarios que nos dijo es, si son una compañía de tecnología, viven en la edad de piedra imprimiendo documentos. Nos decían algunos que éramos poco responsables con el medio ambiente, que por qué imprimíamos tanto documento, que cuál era el objetivo, y que por qué no hacíamos el proceso digital. Entonces ahí vino la primera definición, y fue decir, ok, necesitamos nosotros trabajar en migrar el proceso. Y empezamos a hacer una validación de nuestros procesos internos. Entonces lo primero que decíamos es, oiga, ¿cuánto tiempo mensualmente está pasando nuestro equipo de trabajo perdiendo tiempo en actividades administrativas, que es el diligenciamiento de este documento? Nos dimos cuenta que el promedio era de 50 a 60 horas. Eso sumado a que si llegaban muchos participantes el mismo día, porque muchos lo dejaban para el último día, porque eso era lo curioso, todo el proceso de pago, todo el proceso de confirmación y hasta la factura se la emitíamos y les llegaba en digital, pero nuestro proceso de firma de documentos estaba manual. Entonces imagínense 12 personas todas diligenciando el documento, perdiendo tiempo del inicio de su proceso de formación. Eso nos impactaba totalmente toda la experiencia que nosotros teníamos como clientes. Entonces empezamos a hacer un análisis de determinar cuáles eran nuestros costos financieros entre la pérdida de tiempo de equipos de trabajo destinados a esa actividad, los costos que tenemos que tener en tinta, impresoras, porque tenemos que tener, nos tuvimos que empezar a tener más impresoras porque había unas que estaban ocupadas, otras no, entonces compra impresoras, el costo de la tinta, el mantenimiento de la tinta, todo el mantenimiento que implica esto, costos de energía, costos de reemplazo de piezas, y todo lo que tiene que ver con papel. Y eso nos sumó 35.650.000 más o menos, aquí yo lo aproximé al cero, tiene otra cifra, y teníamos un costo de almacenamiento, y hoy estamos en un proceso de terminar de digitalizar varios de nuestros documentos, y empezando a migrar, como les contaba, parte de todos nuestros procesos, naturalmente con un acompañamiento del equipo de Baker Tilly, en lo que tiene que ver con documentos que son presentados hacia afuera. Y esto nos significó unos costos de almacenamiento de 1 millón de pesos al año. Este era un poco menor, pero si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de 37 millones de pesos desarrollados. Entonces aquí viene el punto, oiga, ¿qué tan caro es? ¿Qué tan costoso es? Pues lo más costoso es tener la aplicación, en este caso Adobe, y las firmas, en caso de que usted supere X cantidad de firmas, y ese pues es un proceso que realmente es mucho más económico. Les puedo decir que está cerca de un 20% del valor anual que nosotros invertíamos. Y no nos daba y este proceso manual no nos daba la garantía de estar cumpliendo en ley y garantizando que no íbamos a correr un riesgo de que de pronto estuviéramos utilizando
por ejemplo, información de nuestros usuarios sin la debida autorización y que eso nos abocara a una demanda ante la superintendencia, en donde no pudiéramos validar que ese proceso efectivamente era así. O sea que la sanción nos podría costar porque quebrantar los datos de un usuario es quizás de lo más grave que hay en cualquier sector. Entonces, este proceso nos llevó, ¿se acuerdan del Canvas cuando hablamos del Canvas? Y aquí lo que hicimos fue montar todo un proceso y reimaginamos el proceso y dijimos, mire, necesitamos ver cuáles son los insumos del área, cuáles son las áreas que proveen información, cuáles son las características de esa información. Entonces decíamos, ahora es a través de un email automatizado. Entonces desde nuestro CRM, una vez una persona se inscribe, va a una lista específica y esa lista se despliega un solo correo a nuestro equipo de soporte y nuestro equipo de soporte simplemente carga los correos. En estos momentos ya estamos conectando a la plataforma para que el cargue prácticamente sea automatizado. Y envía los documentos y simplemente empieza a hacer el análisis y empieza a validar si el usuario firmó, si el usuario no firmó, qué proceso desarrolló el usuario. Finalmente, pues acá definíamos cuáles eran como las actividades que se desarrollaban y si ustedes se dan cuenta, ya nuestro equipo comercial, lo primero que hicimos fue eliminar esas 60 horas del equipo comercial esperando a que el cliente lo diligenciara, porque ahora va a nuestro equipo de soporte, que es una sola persona que simplemente carga la información de manera automática, despliega el proceso y simplemente mediante programación o automatización de actividades puede enviar recordatorios para aquellos usuarios que no han firmado. Finalmente viene todo el componente de recursos, los recursos que nosotros utilizábamos, quiénes son los responsables, aquí está el área administrativa, el equipo legal que fue quien nos asesoró, por ejemplo, con un tip, aunque Diana no lo dijo, ese no lo olvidaré, y es que a todos, en todos los formatos, no lo van a ver en el ejemplo seguramente que vamos a hacer, pero en el formato de inscripción le decíamos, por favor, infórmenos el correo electrónico de notificación legal o que sea aplicable en términos de ley. Y desde ese correo electrónico es que nosotros lanzamos, porque fue el que el usuario previamente en otro documento que diligenciaba, nos daba como información legal para que nosotros pudiéramos tener y tener como repositorio. Esto nos ayudaba también a tener esa garantía que teníamos los datos correctos también del usuario para evitar cualquier tipo de conflicto. Nuestro ingeniero de soporte, equipo comercial, que es el que cargaba la información natural en el proceso comercial, y naturalmente nuestro cliente. ¿Qué producto teníamos al final? Un documento de inscripción digital y una generación de documentos de soporte de proceso de inscripción. ¿Qué usos? Pues obviamente hay un soporte del documento de inscripción. Legalmente todas las compañías cuando tenemos documentos que estamos suscribiendo con terceros e inclusive internamente para procesos administrativos o disciplinarios o de auditoría, pues debe existir un soporte de ese documento. Luego, pues tiene que haber un conocimiento de lo que el cliente estaba firmando, porque fácilmente un cliente podía ir ante una entidad de control y decir que nosotros no habíamos sido claros en el conocimiento o las condiciones que él debería tener al momento de entrar a participar de uno de nuestros programas. Y esto obviamente hubiera significado que yo engañé o publicidad engañosa o información falsa o que conducía al error a mi cliente y eso me generaba unas sanciones de tipo económico. Aseguramiento de las condiciones particulares y específicas que yo tengo con esos clientes y finalmente un soporte legal para protección, tanto cumplimiento de las normas como protección ante entidades legales. ¿Qué canal de comunicación utilizamos? Y esto quizás es lo más interesante. ¿Qué pasaba? Yo tenía CRM, tenía archivo manual y tenía también un backup que tenía. Hoy automáticamente desde la plataforma los documentos quedan alojados. También los podemos alojar en un OneDrive, pero la ventaja que teníamos nosotros es que automáticamente a ustedes como clientes, o al cliente en ese caso, y a nosotros nos quedaba una copia. Al cliente automáticamente le quedaba la copia y el cliente decía, no, yo nunca lo recibí, lo firmé, pero nunca lo recibí. Teníamos la forma, o tenemos hoy la forma de decirle al cliente, sí, efectivamente usted lo recibió porque usted hizo la firma del documento y usted lo recibió en tal fecha y aquí hay una trazabilidad. Y creo que una de las cosas más importantes que decía Diana, y es de las cosas que más nos ayudó a nosotros y más nos facilitó la toma de decisión, fue ese concepto. Finalmente, pues veíamos todos los beneficios e impactos. Bueno, y aquí quería devolver una cosa. Aquí trabajamos con base en un entorno común de datos. ¿Qué significa eso? Ese entorno común de datos significa que lo estamos nosotros haciendo que
que todo está unificado y que todos podemos colaborar y que todos tenemos las áreas que estábamos involucradas, podíamos tener ese proceso de seguimiento y de acompañamiento si quisiéramos revisar cualquier tipo de documento. Finalmente, en beneficios e impactos, pues ustedes se dieron cuenta cuáles están acá y cuáles eran los beneficios para el cliente. Y finalmente, quiénes son los clientes de la información. Si ustedes se dan cuenta, esta forma de construirlo es muy rápida, es muy sencilla. Realmente a nosotros nos tomó poco tiempo hacerlo y definir qué era lo importante y hacer un proceso de validación. Que cómo hicimos ese proceso de validación. Creamos un mapa de empatía. Si ustedes, y les puedo contar, esta metodología viene de la metodología de Alexander Ostenwalder, que habla de modelo de negocios. Tuvimos la oportunidad, y tuve personalmente la oportunidad de formarme con él en este proceso, y por eso decidimos crear un canvas alineado a procesos de comunicación y a procesos, porque asegura la comunicación, los procesos, los responsables, identificar los usos, el impacto, pero además nos ayuda a entender si el proceso está cumpliendo o está dándole respuesta a las necesidades reales del cliente. Y aquí lo que hacíamos era empatar cuáles eran esas frustraciones que tenía el cliente en nuestros procesos. Calculen que cuando en un momento decíamos, quisimos ser más osados, no, que nos lo envíen en digital, llévate el formato y luego nos lo envías, o te lo enviamos al correo. Y no lo teníamos dentro de la plataforma de Dado Design. ¿Qué tenía que hacer el cliente? Calculen el trabajo adicional que tiene que hacer un cliente. Lo tenía que imprimir, lo tenía que firmar, le tenía que colocar huella nomás como para tratar nosotros de protegernos más, y lo tenía que escanear, lo tenía que enviar. Eso se podía quedar perdido en el correo del equipo comercial. Eso se podía haber llegado a spam. Pudo ser que nunca le salió el correo. Entonces no teníamos una forma de controlar que efectivamente todos nuestros clientes lo hicieran. Pero además calculen la demora y el impacto que tiene esto en el cliente, que realmente en nuestra opinión y después de haber hecho el proceso nos dimos cuenta que era gravísimo. Esto nos llevó finalmente a un proceso. Primero, si ustedes se dan cuenta, aunque ustedes ven acá como 3 momentos, los 3 momentos ya no hay una persona, ustedes no ven acá un equipo comercial ejecutando. Aquí está la inscripción del programa de formación. El sistema nuestro automáticamente genera el informe de los usuarios. Esto sí va acá sí hay una pequeña intervención de nuestro equipo, que lo que dice es selecciona los documentos y hace el proceso de sincronización del flujo que nosotros ya teníamos definido, en donde cargamos simplemente la información de los correos electrónicos, que es algo que ahora Holman les vamos a dar en vivo y en directo, y lo vamos a hacer con un caso para que ustedes vean todos los cumplimientos que tiene de norma el producto y qué tan fácil es poder automatizar el proceso después de diseñar. Acá le llegaba al cliente, firmaba al cliente. Hay otra de las cosas, y uno de los grandes problemas es que ya además soy representante legal dentro de la organización y tenía el problema de que pues calculen que llegaran 200 y si yo no estaba un mes, pues entonces acumulaban, que ya no eran 200 por 3, estamos hablando de que yo tenía que firmar, bueno, sí, 200 documentos, 400 documentos que me tocaba firmar para luego volver a escanearlos, porque los escaneaban así, los enviaban, pero luego escanearlos para que tuvieran la firma. Que eso es una de las cosas en la que nuestro equipo legal siempre me había molestado y siempre ha sido insistente en que eso debe tener pues todos los reconocimientos, que quiere decir que estaban también enterados de que estábamos obligados como organización y no lo hizo un tercero que no tenía esa facultad. Hacíamos la recepción del documento, venía la firma del representante legal, en este caso la mía, se finalizaba el documento y ahí automáticamente nos llegaba a los dos, les llegaba al cliente y nos llega a nuestro equipo de trabajo y a mí en este caso, pues la firma del documento. ¿Qué pasaba acá? Aquí soporte tenía que ver, puede ver todo el proceso, cuáles están en cursos y cuáles están completados, puede acceder al documento, puede acceder a la línea de auditoría. Hoy nos toma el proceso, lo vamos a hacer desde cero con ustedes, pero ustedes se van a dar cuenta que él simplemente carga los documentos. Si ya hemos creado plantillas, lo podemos hacer rápidamente y simplemente es generar el proceso. Hay diferentes mecanismos de autenticación y lo podemos hacer fácilmente. Entonces, le voy a dar acá paso a Holman. Holman es nuestro ingeniero de soporte, para que Holman pueda mostrarnos en vivo y en directo cómo funciona el proceso y ustedes puedan ver lo fácil que es poder llevar estos procesos en donde además involucramos firmas de tercero con tecnología
tan versátil, tan útil como es Adobe y Adobe Sign, con todos los productos que tenemos para el proceso de firma legal. Holman, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. En este momento vamos a hacer una inmersión y observar cómo este proceso, todo este proceso que se ha venido comentando durante la charla, se vuelve realidad. Inicialmente, lo que realizamos es poder obtener nuestro formulario, que en este caso es el formato de descripción, y lo digitalizamos. Cada campo que tenemos, le damos la opción de agregar el texto, agregar la identificación, y todos estos campos, una vez queden totalmente digitalizados, se guarda esta plantilla utilizando Document Cloud. Esta plantilla ya la tenemos, no hay que volver a hacerle nada y queda registrada en el repositorio de Document Cloud que nos ofrece Adobe. Una vez tenemos nuestro formulario digitalizado, vamos a la herramienta Sign. Cuando tenemos la herramienta Sign, ya tenemos cargada nuestra plantilla y no necesitamos hacer nada más. Simplemente iniciamos nuestro flujo de trabajo. Flujo de trabajo que ya está automatizado internamente con Salesforce. ¿Qué quiere decir? Ya no realizamos este proceso, sino nuestro flujo ya está automático y el documento que por defecto se envía se realiza de manera automática. Cuando vamos a solicitar firmas, tenemos la opción de dar un orden jerárquico. ¿Qué quiere decir? Aquí que si primero el usuario tiene que firmar para que de nuevo el representante legal realice la firma y todo el proceso sea realizado. Tenemos varias opciones, como agregar un grupo en caso de que un documento tenga que ser firmado por una persona, que sean varias, y la primera persona que realice el documento lo firme y sea totalmente terminado el proceso en grupo de destinatarios. Vamos a agregar las personas que van a ingresar y participar de nuestro proceso. La verificación aquí la realizamos por medio de el email. ¿Qué quiere decir? Que nuestro email que nos dieron es el de la persona, pertenece a él realmente. Otra opción que tenemos es la contraseña. Asignar una contraseña a nuestro documento para que así se verifique de más seguridad y confianza a la persona que inicia el proceso. Verificar también por medio de una red social o, como se mencionaba en la firma electrónica, que sea por un ente certificado que nos confirme la legalización de esta firma. También pueden haber participantes que firman o un aprobador. ¿Qué quiere decir un aprobador? Que solamente tenga que dar como el visto bueno al documento, diligenciar algún proceso o un campo y dar su visto bueno para el proceso. Una vez se estén asignados las personas a que van a enviar, se selecciona el documento que ya lo tenemos en la nube como una plantilla. Simplemente llegamos, lo seleccionamos y lo tenemos. Cabe mencionar que tenemos una función en Adobe Sign llamada MegaSign que nos permite mediante un archivo de Excel subir la cantidad de usuarios que necesitemos y enviar todo esto para que no tengamos que asignar usuario por usuario. De esta manera enviamos el mismo documento a diferentes usuarios, el cual cada uno va a tener su proceso independiente. A cada usuario le llega su documento para que él pueda realizar el proceso. También tenemos la opción de establecer un recordatorio para que en caso de que sea un documento que tengamos que realizarlo rápidamente y los usuarios que participan puedan tener este recordatorio que les confirme que tienen que firmar el documento. Vamos a confirmar y observamos que el documento ya está totalmente listo para enviar. Solamente tenemos que, en este caso, asignarle la firma del segundo participante o los participantes que necesitemos. Ya están asignados los campos. Seleccionamos el participante y observamos que simplemente es deslizar y asignar qué tipo de campo necesitamos que el usuario realice. Una vez esté así, se va a enviar el documento y este documento ha sido enviado. ¿Qué pasa aquí con respecto a la parte legal? Tenemos la opción de observar de que ya llega un correo de notificación, el cual nos da la trazabilidad del documento desde el momento en que se envía y cada opción que va realizando cada participante.
En este caso observamos que el documento ya ha sido enviado y está en espera de la participación de nuestro primer usuario, que como vimos el orden jerárquico, para que el segundo usuario le llegue la notificación y tenga acceso a él, tiene que haber pasado ya por la primera persona, tiene que haberse ya terminado esta parte del proceso. Ya estamos a la espera de que nuestro participante nos diligencie el formulario y seguir con el proceso. De esta manera damos esa parte de la legalidad que nos explicaban anteriormente y vemos cómo nos certifica mediante el proceso que se realiza que se tiene la trazabilidad del documento y que realmente la persona que se realiza el proceso es quien le llega el correo. En ese caso, cuando la persona llega, diligencia su formulario y una vez terminado, da el hecho de dar la opción de click to sign, que es la parte final del proceso, es que verifica que fue él quien con conocimiento realizó su proceso y adjuntó la firma. Para de esta manera tener y cumplir con todos los requisitos que nos lleva a la parte legal para que este proceso sea totalmente confiable y seguro. Estamos a la espera de que nuestro participante realice el proceso y va a llegar la notificación también de que él ya lo realizó y nos va a tener la actualización del documento. Este Ahí proceso ustedes van a poder luego ver de manera sencilla cómo hacemos la trazabilidad. Una vez él firma, en este caso la persona al que se le envió el documento, él diligencia los campos y una vez él firma, a mí se activa, para mí se activa también el proceso de firma para que yo lo pueda hacer de manera muy rápida y queda completado el proceso. Vamos a validar si ya se fue dando ese proceso. el historial de este documento y todos los documentos que se envían los tenemos disponibles en nuestro portal de Sign. Otra opción que tenemos es que AdoptSign es un aplicativo web que lo que quiere decir es que no tenemos un software instalado en nuestro equipo y esta actividad la podemos realizar. El envío de un documento lo podemos realizar desde un dispositivo móvil con acceso a Internet. No necesitamos de ningún software para realizar este proceso. Tenemos la aplicación móvil para utilizarla y aquí observamos qué documentos tenemos en curso, los que están esperando para que yo firme, los que ya he completado, los que se han cancelado y los que han caducado. Una vez se realice el proceso, tenemos la constante actualización sobre el documento, la opción de enviar un recordatorio y una vez se ha firmado, descargar el documento, igual que descargar el informe de auditoría que nos genera el proceso. Aquí observamos que llega la actualización de que nuestro primer usuario ha firmado y que estamos a la espera del segundo participante. Tal cual nos aparece este correo, nos va a aparecer. En este caso soy yo lo estoy haciendo, lo voy a hacer directamente desde mi dispositivo móvil para que ustedes puedan observar también que el documento cumple, pues que lo podemos hacer desde cualquier tipo de documento sin tener que estar conectado con algún tipo de aplicativo. Ahí lo que hace es que se despliega la información y yo estoy aquí ya adelantando el proceso de firma y me dice, ok, se me habilita el espacio de la firma. Y yo firmo acá. Voy a firmar automáticamente si quiero, si tengo alguna aplicación o si tengo algún documento, yo procedo con mi firma o si tengo, le digo mi nombre, me pide ingresar mi nombre y le digo aplicar, le digo finalizar y le digo procesar el documento y seguramente a Holman ya le llegó el documento. La ventaja es que a mí en este momento ya se me descargó, ya me llegó el proceso terminado, completado, para facilidad de todos como usuarios.
Les voy a compartir acá. Lo hice desde Holman. Si me dejas compartir mientras que vas abriendo ahí, por favor. Les voy a mostrar. Automáticamente a mí me llegó la información. Miren, acá llegó solicitándome la firma, que fue la que hice desde mi dispositivo móvil. Y una vez yo finalicé el proceso de la firma, automáticamente, como ya los dos usuarios habíamos terminado el proceso de firma, a mí me llegó también la copia. Y uno diría, bueno, le quedó a usted, pero le queda en el área de soporte. Ahí Holman les va a mostrar para, recuerden esas cosas que nos decía el cumplimiento de la firma, lo que debería tener Diana, y ahí vamos a poderlo ver cómo se ve esa trazabilidad de ese informe de auditoría, que en caso de que fuera un proceso, en caso hipotético, ustedes tienen cómo demostrar que quien firmó efectivamente lo hizo, lo pueden hacer incluyendo pues los demás mecanismos que les dio Holman. Holman, puedes compartir y avanzar. Sí. Una vez se termina el proceso, como mencionaba, queda el recordatorio para todos los participantes del mismo. Nos llega el correo y todos tenemos la disponibilidad del documento en cualquier momento. De esta manera también, mediante Zain y su informe, nos gestiona que ya se terminó el proceso, que ha sido completado, que los dos usuarios ya han tenido su total participación correcta durante el proceso y podemos abrir nuestro documento, el cual nos genera un informe de auditoría para verificar toda la parte legal y observamos que el documento haya sido diligenciado y firmado por sus dos participantes, completando así el proceso y verificando que todo se hace mediante el marco legal, que hay una trazabilidad del documento, que es el seguimiento del correo desde que se envía y desde que cada participante realiza su acto sobre el documento. Igual que una terminación, la misma seguridad que nos da de que este archivo, una vez sea descargado y esté listo, no se va a poder editar y no va a haber ningún cambio sobre el mismo. También vamos a tener acceso de descarga del informe de auditoría para tener toda esta información totalmente terminada. Este reporte y esta información del documento nos queda actualmente registrada en el repositorio de Adobe. No tenemos que tener ningún inconveniente, igual que lo podemos tener en sincronizar con nuestro OneDrive, nuestro Dropbox o Google Drive. Aquí observamos cómo queda nuestra trazabilidad del documento y verificamos que el IP y que el correo fue realmente la persona que participó y que estaba totalmente de acuerdo con la realización de este documento, de este flujo. Esto es lo que, como lo mencionaba Diana en su momento, nos va a permitir pues tener esa trazabilidad legal y tener una prueba de que efectivamente tanto el documento como la firma fue de quien la emitió, porque Adobe además cuenta con todo el proceso y cumple con todo el estándar de certificación y de firma, acogiéndose pues a lo que nos comentaba Diana, la recomendación de las Naciones Unidas en cuanto a lo que tiene que ver con esos procesos mercantiles. Esto además tiene una ventaja. Si ustedes se dan cuenta, lo que nosotros les contábamos en el proceso, lo que nos pasaba era lo siguiente, era que lo tenía el cliente, lo teníamos nosotros, pero no sabemos si el cliente lo tenía. Ya automáticamente, ya no tuvo Holman que hacer un proceso adicional o el equipo comercial hacer un proceso adicional para poder contrastar que efectivamente teníamos el documento firmado y teníamos el documento en regla. Continúa, Holman. Listo. De esta forma tenemos nuestro documento y ya tenemos listo nuestro proceso. No tenemos que desgastar en ir llevar este documento que nos pasó un error, que quedó mal firmado y volver a imprimir y volver a hacer el proceso. Simplemente se realiza esto, ya queda nuestro repositorio de Document Cloud, como lo mencionaba, y lo podemos enlazar con la sincronización disponible por parte de Adobe con OneDrive, Google Drive o diferente software que tiene la disponibilidad de sincronización y realizar un flujo automático en el que no tenemos que intervenir, sino que al simplemente dar el actuar al botón de un ejemplo de nuestro proceso desde Salesforce, todo este proceso ya se hace automáticamente. No tenemos que realizar ninguna otra acción sobre el mismo. Lo que les decía es que si ustedes se dan cuenta, tenemos una gran facilidad para poder nosotros hacer este proceso y poder nosotros también hacer esos procesos disruptivos. Recuerden que aquí lo que buscamos es hacer más fácil, virtualizar y generar procesos de inmediatez. Vamos a abrir un espacio para preguntas.
que nos están haciendo los participantes. Así que hay una pregunta que nos dice, nos están haciendo dos preguntas, Mónica. Dice, con respecto a la firma electrónica, nuestras promesas, me imagino que promesas de venta, han sido firmadas electrónicamente, en donde se establece una fecha de escritura y entrega del inmueble. En caso de que el cliente no se presente para la firma de la escritura, tendríamos que hacer acta de comparecencia y la notaría pide copia de la promesa. ¿Esa tendría validez con firma electrónica o cómo se procedería? Y la siguiente, te las voy a unir las dos, que creo que siempre el tema legal es el coco para todos nosotros los que estamos en negocios y en el mundo empresarial. Si este documento, el que nosotros firmamos, el que firmamos en digital, yo puedo ir y también ya con ese documento, con la firma digital, puedo ir y hacer la firma, autenticarlo en notaría. Son las dos preguntas. Listo. Entonces, respecto a la primera, sí es válido. Si se llegara a generar un incumplimiento de esa promesa y se quiere demostrar en la notaría que se había pactado previamente que ese día y a esa hora se iba a suscribir la escritura de venta del inmueble en la notaría, sí es válida la que se suscribe a través de una firma digital. La razón es porque, como les decía hace un rato, no existe norma que me obligue a que esa promesa sea suscrita a través de una escritura o a través de cualquier documento que deba ser presentado ante notario. Se puede incluso con la firma simple. Lo que pasa es que lo que nos va a generar la firma digital es la seguridad de esa trazabilidad que nos va a permitir estar protegidos, nos va a brindar una protección, no es un tema legal. Entonces, esa firma electrónica a través de esa firma digital, perdón, porque no podríamos hablar de firma electrónica. Acordémonos que la firma electrónica no me va a brindar esa confiabilidad que sí me brinda la firma digital a través de una entidad que me la acredite, como es el caso de Adobe. Esa firma a través de ese programa me va a generar la seguridad de que sí lo suscribieron las partes que lo dicen y simplemente es para protección mía. Así que la notaría no tendría por qué no aceptar esa promesa suscrita a través de medios tecnológicos. Y la segunda pregunta acerca de si el documento se requiere autenticar, si lo recibirían. Pues sí lo recibirían, pero deben tener en cuenta que entonces deberían existir, si lo quieren hacer de esa manera, 2 espacios para firma. Genera un poco más de tramitología, pero ya sería decisión de las partes hacerlo de esa manera, no es un tema legal, y sería que se firme a través de la firma digital y se deje un espacio que pueda generarse la firma manuscrita, la normal, y se lleve ante el notario, pero tendrían que ir las personas y van a generar unos trámites que van a ser un poco más engorrosos los procesos dentro de las compañías. Perfecto, muy claras las respuestas. Esa pregunta creo que la de las compraventas y las promesas de compraventas son de las que es más usual en todos los sectores, en el sector automotriz, en el sector inmobiliario. Creo que esto es uno de los puntos álgidos porque tienen bastantes, digamos que, problemas muchas veces. Si no se hace, obviamente el problema se va a dar es si no se hace a través de un mecanismo que tenga ese aval y que cuente con ese proceso tecnológico. Claro. Adicionalmente, deben tener en cuenta algo y es, una cosa es la firma y otra muy diferente es que la promesa sí cumpla con los requisitos legales que se exige para que se pueda celebrar la escritura. Entonces, eso para que lo tengan presente, porque muchas veces intentamos hacer este tipo de procesos sin el acompañamiento de una asesoría legal y puede llegar al momento en donde decimos, pero ¿por qué no es válida si lo hice a través de una firma digital, si generé todo el procedimiento y me salieron todas las certificaciones que Holman nos enseñó hoy? ¿Por qué no me sirve? Y de pronto no es el tema de la firma digital, sino ya es un proceso más de fondo porque se omitieron formalidades que tiene la legislación colombiana para ello. Entonces deben tener en cuenta eso y adicional, dar la claridad que estamos hablando sobre la promesa y no sobre la
escritura, en donde consta el contrato de compraventa como tal, porque en el caso de bienes inmuebles nos exige la ley que deba ser ante escritura pública y eso es algo completamente diferente a todo el tema de firma digital. Perfecto, Diana, muchas gracias. No sé si tenemos alguna otra pregunta, Juliana. Si no, pues como tema importante, nosotros en ese proceso de construcción de plataformas inteligentes de negocio, estamos haciendo un partnership con una compañía muy prestigiosa, está en el cuadrante de innovación y disrupción de Gartner. Entonces, creemos que esto va a sumar a los procesos que ustedes requieran. Para todas las personas que participaron van a recibir los dos documentos, el mapa, el Canvas de procesos y comunicación y el mapa de empatía, y un documento que es una matriz en Excel donde ustedes pueden entender cómo construir esos procesos críticos y no críticos. Y naturalmente van a recibir copia o un enlace donde ustedes van a poder ver este webinar de manera específica. Juliana, te doy la palabra para que Listo. puedas hacer el cierre. Perfecto. Bueno, a todos, muchísimas gracias por su participación, por este tiempo. A Leonardo, a Diana, muchísimas gracias por su intervención. La verdad, pues me parece súper significativo a nivel personal y profesional. Y pues esto es un espacio que abre Nazca Digital para todos, digamos, sus clientes, para todas las personas interesadas en toda la automatización y pues en brindar espacios de educación y aprendizaje sobre la transformación digital que estamos viviendo actualmente. No tenemos ninguna otra pregunta. Espero que a Mónica le resolvamos todas sus dudas. A todos los asistentes, muchas gracias. Entonces, pues no es más. Esperamos pues el envío correcto de lo prometido. Entonces, a todos, pues gracias por este espacio. Muchas ¿Listo? gracias, Diana, Holman, Juliana, muchas gracias. Y a todos los participantes, gracias por haberse tomado el tiempo de escucharnos y de acompañarnos en este espacio. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias a todos. Listo. Gracias a Chao, chao. todos y hasta luego. Gracias, buena tarde.